Padre, te damos gracias por la bendición de estar aquí esta noche. Gracias por la bendición de poder estar juntos. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas a aquellos que han dispuesto en su corazón dar diezmo, dar una ofrenda, que lo han hecho por fe, que lo han hecho no por tristeza, no por necesidad, sino porque tú amas al que da con alegría. Así que gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Permite que hoy tu palabra pueda ser bien clara para nosotros, que pueda ser aplicable para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que me use esta noche, Señor, que me hagas a mí un lado y que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que hermano, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, que es el libro que hemos comenzado a estudiar a partir de la semana pasada. Oliver nos daba una introducción al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Y voy a leerles los versículos del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Yo he titulado al estudio de esta noche, equipados con poder. Y mientras estaba preparando este estudio, pues no podía evitar pensar en los superhéroes, ¿no? Cuando hablamos de poder, pensamos en los superhéroes. Porque hay por lo menos dos cosas que podemos encontrar que son similares a las que vamos a ver esta noche. La primera cosa es que un superhéroe tiene una misión muy clara. Tiene bien claro cuál es el propósito para su vida. Y lo segundo es que un superhéroe obviamente tiene superpoderes. ¿Sí? ¿Cuántos les gusta Superman? Últimamente han estado saliendo muchas películas de superhéroes, ¿no? Los Avengers, cuando sus hijos a lo mejor están traumados a lo mejor con los Avengers, a lo mejor tienen juguetes de los Vengadores. Y hoy, esta noche, vamos a ver un poco acerca de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro poder. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestro poder? Que creo que son dos cosas que debemos tener en la mente que para nosotros como cristianos, como creyentes, son bien importantes. Son bien importantes para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra misión y cuál es nuestro poder? Y durante el estudio de esta noche quiero invitarlos a pensar en esas dos cosas. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi poder o de dónde viene el poder con el que Dios me ha equipado? ¿Sí? Esas dos preguntas. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi poder? ¿De dónde viene el poder con el cual Dios me ha equipado? ¿Sí? Así que vamos a comenzar con el versículo 6, que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y los que se habían reunido en ese momento con Jesús eran los apóstoles, estaban ahí reunidos con Él, estaban platicando con Él y Jesús les estaba dando instrucciones. Y la pregunta que ellos hacen, la primera pregunta que ellos hacen es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es una pregunta muy, muy interesante, y más interesante a la pregunta es la respuesta que les da Jesús a esta pregunta. Muchos judíos tenían expectativas bien específicas acerca del Mesías. Muchos pensaban que el Mesías iba a liberarlos del imperio romano, que iba a restaurar el reino de Israel, es decir, volver a establecer un rey,
o ser el rey de Israel. Y es la pregunta, es parte de la pregunta que están haciendo los discípulos. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vas a librarnos de los romanos y vas a establecer otra vez el reino de Israel? Y con la muerte de Jesús, cuando los discípulos tenían esta idea desde antes de la crucifixión, casi desde el inicio del ministerio de Jesús, cuando ellos comenzaban a creer que Él era el Mesías, comenzaban a tener esta perspectiva o estas ideas acerca del Mesías. Pero ¿qué creen, hermanos, que pasó cuando Jesús fue crucificado? Esa esperanza de que restauraría el reino de Israel, pues por un momento se apagó. Pero ¿qué cree usted que pasó cuando Jesús resucitó con poder? ¿Qué creen que esa idea volvió a tomar otra vez vigor? Esa idea volvió a despertar y aún con más fuerza, porque ahora veían a Jesús resucitado y ahora pensaban, bueno, ahora sí Jesús va a librarnos de los romanos, ahora sí va a restaurar el reino a Israel. Pero estos no eran los planes de Jesús en este momento. Y vamos a comenzar a ver la respuesta de Jesús a sus discípulos. Y en el versículo 7 de Hechos 1 encontramos cómo Jesús les responde. La primera parte de su respuesta es la siguiente. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les decía yo que la pregunta de los discípulos era interesante, porque a través de la respuesta de Jesús vamos a poder ver un poco de cuál era la verdadera intención o qué era lo que verdaderamente los discípulos estaban preguntando. Jesús les contesta primero, a ustedes no les corresponde saber cuáles son los tiempos que Dios ha establecido. No les da una respuesta directa, no les dice sí, tampoco les dice no, no sé si se dieron cuenta. Les dice, a ustedes no les corresponde saber cuáles son los tiempos que Dios ha establecido. Y esa fue la primera parte de la respuesta de Jesús. Había cosas que Dios no había decidido revelarles a ellos, así como tal vez hay cosas que Dios no nos ha decidido revelar a nosotros. Y al ver la pregunta de los discípulos podemos darnos cuenta dónde está el enfoque de ellos. Y su enfoque estaba en la restauración de un reino político. Si recuerdan, la semana pasada veíamos cómo dice en los primeros versículos de Hechos que Jesús, en el tiempo que se les presentó a ellos, después de haber resucitado, les habló acerca del reino de Dios. Pero aquí ellos no le están preguntando acerca del reino de Dios, están preguntándole acerca de un reino político. Y hermanos, a veces nuestro enfoque puede estar en el lugar incorrecto. Probablemente nuestro enfoque no está puesto en algo malo o en algo dañino, pero probablemente nuestro enfoque, el enfoque de nuestra vida está puesto en un lugar incorrecto. El reino de Israel no sería restaurado en ese momento porque Jesús tenía planes más grandes y más importantes en ese momento para los discípulos. Y déjame decirte, hermano, amigo que nos visitas, Dios tiene planes importantes para tu vida. ¿Lo crees? Porque a veces nosotros nos acercamos a Jesús, así como los judíos se acercaban al Mesías con expectativas, pensando que el Mesías iba a ser aquello que ellos esperaban. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús con expectativas bien específicas, pensando o tratando de darle ideas a Jesús qué es lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas para que todo se arregle. ¿A poco no somos así? Queremos darle ideas a Jesús. Señor, es que si tú haces esto en mi vida, ya todo se va a arreglar. Entonces, a veces nuestro enfoque puede estar en el lugar incorrecto. Y que a veces Dios no nos conteste esas oraciones tan específicas que tenemos, no significa que Él no nos ama, no significa que Él no está interesado en nosotros. Muchas veces significa, así como en la vida de los discípulos, que Él tiene planes importantes que tal vez nosotros todavía no hemos comprendido, a pesar de que Él ha tratado de decirnos cuáles son esos planes. ¿Qué tal si Jesús quiere obrar, hermano, de otra manera en tu vida, de una manera especial que a lo mejor tú no has pensado todavía? El reino de Israel no sería restaurado, no ha sido restaurado todavía, y a los discípulos, obviamente Jesús no les contestó eso, porque a lo mejor tal vez se iban a desanimar, ¿no? Y siguiendo en la respuesta de Jesús, Jesús continúa diciendo,
A ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Y el versículo que sigue, por lo general muchos lo conocen, ¿no? Pero recibirán poder. Y hermanos, esto que Jesús comienza a decir no es un tema aparte, es parte de la respuesta que Él está dando a los discípulos. Y por eso digo que es interesante la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Porque respondiendo a su pregunta, Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, pero recibirán poder. Y cuando vemos esta respuesta de Jesús, cuando vemos que Jesús les dice, pero recibirán poder, podemos comprender que muy probablemente los discípulos estaban pensando en que a través de la restauración del reino de Israel, Jesús les diera una clase de poder. En este caso, un poder político o un poder social. ¿Sí? Pero no iba a ser, hermanos, a través de un reino político que ellos iban a tener poder. Jesús les está diciendo, no voy a hacer esto que ustedes están esperando, pero voy a hacer algo mucho mejor. Ustedes van a recibir poder. Si los discípulos, a lo mejor podemos pensar que los discípulos estaban pensando que si Jesús restauraba el reino de Israel, ellos iban a tener en su misión de predicar el evangelio, tal vez si Jesús restauraba el reino, ellos iban a tener a lo mejor una mejor plataforma, a lo mejor iban a tener más influencia, a lo mejor iban a tener más puertas abiertas para anunciar el evangelio, y a lo mejor ellos estaban pensando que a través de restaurar el reino, tal vez Jesús de esa manera los podía equipar o los podía ayudar para cumplir su misión, pero Jesús les dice que no iba a ser así. Jesús les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es el versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Todo superhéroe tiene una fuente de poder. La fuente de poder de Superman, ¿alguien sabe cuál es? El sol. Sí, sabía, ¿no? O sea que cuando Superman está en problemas, o para que Superman pueda cumplir su misión de proteger el mundo, cada vez que él se encuentra en problemas, ¿qué es lo que él hace? Va, vuela al espacio y se pone al sol. A solearse, diríamos, ¿no? Aquí, si Superman viviera en la paz, no tendría problemas, ¿no? Nunca se quedaría sin poder. O sea, tendría que salir al sol, ¿no? Y pega directo aquí el sol. ¿De dónde viene nuestro poder? ¿De dónde viene ese poder con el cual Jesús nos dijo que nos iba a equipar? Y Él le está diciendo esto a los discípulos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús está respondiendo su pregunta. Ustedes, el poder, la libertad, la eficacia de ustedes no va a depender de que yo restablezca el reino político. La eficacia del avance del reino de Dios va a depender de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y que reine el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? Probablemente los discípulos esperaban ver un gran cambio externo en la situación que ellos vivían, un cambio radical. Pero en vez de eso, el Espíritu Santo no provocaría tal vez un cambio exterior al principio, sino un cambio interior. Tal vez ellos querían ver un cambio en la situación, pero lo que el Espíritu Santo provocaría primero en los discípulos sería un cambio interno, un cambio en su situación, un cambio en su corazón. El Espíritu lo que iba a venir a hacer era venir a reinar en los corazones de los creyentes. Y lo cantamos hace un momento, ¿no? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Menguar significa yo quiero disminuir, gracias hermano. Yo quiero disminuir para que tú puedas crecer. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. En la iglesia en la que servíamos antes, procuramos por lo menos cada año hacer un campamento para jóvenes. Entonces se acercaba abril, que era la fecha en la que hacíamos el campamento para jóvenes, y por lo general había muchos jóvenes que asistían al campamento. Y durante 6 días, todo el día teníamos talleres, estudios, predicaciones, convivíamos juntos, teníamos tiempo de oración, teníamos tiempos de compañerismo. ¿Y qué creen que pasaba, hermanos, con el corazón de los jóvenes?
Muchos de sus corazones eran tocados, muchos de ellos salían motivados, deseando servir más a Dios, deseando servir más en su iglesia, deseando hacer un cambio en el mundo. Podíamos ver a los jóvenes en el último día de campamento, todos deseando cambiar el mundo, pero se acababa esa semana y ¿qué creen que pasaba? Todos los jóvenes sus corazones comenzaban a enfriarse, dejaban algunos de asistir a la iglesia. Entonces, durante esos 6 días, obviamente sus corazones estaban encendidos porque estaban totalmente rodeados pues, de palabra de Dios, de otros cristianos, de otros jóvenes con el mismo deseo. Y muchas veces va a haber ocasiones, hermanos, en que las circunstancias van a ser circunstancias difíciles las que vivimos, en las que probablemente no va a ser un ambiente en el que pueda crecer en nosotros el mismo deseo de servir a Dios. Y probablemente cuento esto porque probablemente los discípulos esperaban que Jesús cambiara algo afuera, que les permitiera a ellos probablemente que su vida en Cristo pudiera ser más fácil o más sencilla o tener más ayuda del ambiente en el que vivían. Pero no iba a ser así. Jesús les prometió que iba a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a provocar un cambio desde adentro hacia afuera. La pregunta para nosotros, una vez que entendemos que Jesús nos ha equipado con poder, una vez que entendemos que tenemos una misión, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, tenemos que preguntarnos ¿dónde nosotros estamos buscando poder? ¿De dónde buscamos influencia? ¿De dónde buscamos nosotros la libertad y el equipamiento para extender el reino de Dios, para anunciar el mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Cuáles son aquellas cosas que pensamos que nos van a dar más poder o que nos van a hacer más eficaces en nuestro ministerio? Es importante que nos preguntemos, bueno, si estoy comprendiendo que tengo una misión y deseo cumplir esa misión, la siguiente pregunta es, ¿de dónde estoy obteniendo el poder? ¿De mis propios recursos? ¿De qué? ¿De dónde? Porque a veces, hermanos, podemos pensar erróneamente que el poder y la libertad, tal vez que va a venir de la libertad que el gobierno pueda darnos, o tal vez que nuestro poder va a venir de la ofrenda de las iglesias americanas, o que nuestro poder va a venir de nuestras propias habilidades y recursos, que nuestro poder va a venir del presupuesto de la iglesia, o de la calidad de la música, o del aspecto de nuestro edificio. Y no es malo, hermanos, ninguna de esas cosas es mala. No es malo tener todas estas cosas. Pero cuando estas cosas, hermanos, se convierten en un sustituto del poder del Espíritu Santo, es ahí donde estamos en problemas. Porque el verdadero poder, hermanos, de nosotros como iglesia, como creyentes, es el Espíritu Santo viviendo y reinando en nuestros corazones. Y muchas veces podemos olvidarlo. Gracias a Dios vivimos en un tiempo donde tenemos muchos recursos, muchos materiales. Tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar. Hay una amplia variedad de cosas, hermanos, que hoy como creyentes, como discípulos de Jesús, nos ayudan a propagar más el mensaje del Evangelio. Pero si esas cosas comienzan a convertirse en el sustituto de nuestra relación con Jesús, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí hay un problema. Porque estamos perdiendo el enfoque de dónde viene el poder con el cual Jesús nos ha equipado. Jesús no les dijo a los discípulos, recibirán poder cuando sean más de 500 personas, o recibirán poder cuando las ofrendas sean más abundantes, o recibirán poder cuando el grupo de alabanza toque como los de Hillsong. Jesús dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Quiero preguntarles, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Levanten su mano. Jesús dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús no dijo, recibirán poder ustedes cuando hayan terminado una licenciatura en teología. Eso no dijo. Y como les digo, no son malas esas cosas, pero a veces, hermanos, perdemos el enfoque y les damos a otras cosas más importancia que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, equipó a los apóstoles
para hablar con entusiasmo acerca de la resurrección de Jesús, para hacer milagros y señales que confirmaban que el nombre de Jesús tiene poder. Los equipó para tener valor y hablar ante las autoridades. Cuando las autoridades escuchaban hablar a Pedro y a Juan, decían, ¿cómo estos hombres conocen tanto si son hombres comunes y corrientes? Más corrientes que comunes, tal vez, ¿no? ¿De dónde obtienen el conocimiento? ¿De dónde obtienen el poder? Ellos se asombraban al ver cómo ellos hablaban, porque sabían que no tenían educación, como tal vez ellos como fariseos y escribas tenían la misma educación. Y era el Espíritu Santo, hermano, obrando a través de la vida de los apóstoles, los equipó para tener un conocimiento y un entendimiento sobrenatural. Los equipó para salir de la cárcel de manera milagrosa. Los equipó con muchas otras cosas. Y cuando, hermanos, mientras estemos estudiando el libro de Hechos, vamos a ver todas las cosas que el Espíritu Santo comenzó a hacer a través de la vida de los apóstoles. Y yo espero que tanto en mi propia vida como en su vida, hermano, esto nos pueda a nosotros motivar y que nos pueda ayudar a recordar quién es el Espíritu Santo y el poder que Jesús nos ha dado a través de él. Porque a veces pareciera que estamos esperando recibir algo o que algo más pase porque pensamos que no tenemos lo que se necesita para ser testigos de Jesús en el mundo. Ahora, la pregunta, comprendo que Jesús me equipó con el Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo dejar que el Espíritu Santo llene mi vida y que Él controle mi vida? Bueno, lo cantamos hace un rato, ¿no? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Traigo aquí algunas cosas. La primera cosa para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas es vacía tu corazón de cualquier otra cosa. Y es una ilustración sencilla. Si yo vengo con un vaso lleno de agua y están allá en la cocina sirviendo Coca-Cola, digo, ¿sabes qué? Dame Coca-Cola. Y yo llego con mi vaso lleno de agua, ¿qué va a pasar? No, pues no me pueden servir Coca-Cola si yo tengo mi vaso lleno de agua. Y así mismo, hermanos, cuando nuestra vida está llena de otras cosas, cuando nuestra vida está llena de pecado, cuando nuestra vida está llena de nosotros mismos, el Espíritu Santo no puede llenarnos. Primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Entrégale a Dios el control completo de tu vida. Entrégale a Dios el control completo de tu vida. Y una frase, ¿no?, que dice, Jesús toma el volante. Jesus take the wheel. ¿Cómo le podemos entregar a Jesús el control completo de nuestra vida? Cada decisión importante, hermanos, cada oportunidad, entrégale a Dios el control completo de tu vida. El jueves pasado hablábamos de qué significaba ser discípulo, qué significaba negarnos a nosotros mismos. Si alguien decía negarnos a nosotros mismos, significa renunciar a nuestros derechos. Renunciar a nuestros derechos. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos, que tú crees que tienes, a las que tienes derecho? Significa renunciar a eso. Entonces queremos, hermanos, estamos tan ansiosos por reconocimiento, estamos tan ansiosos por agradar a las otras personas, estamos tan ansiosos por poder, estamos tan ansiosos por tener una posición, y todas esas cosas, hermanos, estorban nuestro crecimiento. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestros derechos, decir, no quiero nada. Cuando Pedro y Juan, a través del Espíritu Santo, sanaron a un paralítico, muchas personas se acercaron a ellos, comenzaron a querer alabarlos a ellos, y Pedro le dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro propio poder hubiéramos sanado a este paralítico? Y dijo Pedro, no fue por nosotros, fue por el nombre de Jesús, porque Dios quiere confirmarles a ustedes que es a través de Jesús y que el nombre de Jesús tiene poder. Ellos rechazaron todo reconocimiento y le dieron la gloria a quien en verdad la merecía, a Jesús. En Efesios capítulo 3, Pablo nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo dice, en vez de que a través de tomar alcohol, ustedes le den el control de su cuerpo al alcohol.
Mejor hagan cosas que les dé al Espíritu Santo el control de su vida. El alcohol, ¿qué necesita uno para embriagarse? Tomar alcohol. Sí. Pero dice Pablo, ¿qué necesita uno para llenarse del Espíritu Santo? Y pues el alcohol es una sustancia y la podemos tomar, pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué necesitamos para embriagarnos del Espíritu Santo? Necesitamos pasar tiempo en intimidad con Dios, en oración, platicar con Él, estarle cediendo el control de nuestra vida a Él. Necesitamos tomar y tomar de su palabra. Tomar y tomar de su palabra hasta que estemos embriagados de su palabra, hasta que la palabra de Dios pueda transformar nuestros corazones, la manera en la que pensamos, la manera en la que decidimos. Y necesitamos, hermanos, también pedirle en oración a Dios que nos dé el Espíritu Santo. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice así, pues si ustedes siendo malos les saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos que orar, hermanos, y pedirle a Dios algo práctico que podemos hacer para que Dios nos llene de su Espíritu Santo, además de cederle cada día el control de nuestra vida, es pedirle en oración que nos llene de su Espíritu Santo. Y obviamente caminar en obediencia cada día, o cada día estar dispuestos a obedecer a Dios. Antes que Él nos pida hacer algo, ya haber decidido lo que me pidas, voy a hacerlo. Y obviamente alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado en nuestras vidas. Ahí en Efesios capítulo 5 hay unas instrucciones adicionales que Pablo nos da. Déjenme leerles esta porción. Es Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Una pedrada para mí, ¿no? Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En la primera parte, Pablo nos da instrucciones. En la segunda parte, Pablo nos habla del resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Y si se les pasaron las instrucciones, se las voy a resumir. Son 3 por lo menos que yo puedo encontrar en estos versículos. La primera instrucción de Pablo es ser cuidadosos con nuestra manera de vivir. Hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos con la manera en la que vivimos. Y esto, lo que Pablo está diciendo aquí es que seamos inteligentes, seamos sabios con la manera en la que vivimos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos. Si demos la importancia, hermanos, a las cosas que estamos viviendo, cómo estamos manejando nuestra vida. La segunda cosa es, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. ¿Cuántos sabemos aprovechar bien el tiempo? Vivimos en una época que hay muchas cosas que están diseñadas solamente para distraernos, que están diseñadas solamente para entretenernos, para matar el tiempo. Y muchas veces esas cosas nos pueden robar el tiempo valioso que tenemos para hacer alguna buena obra, para cumplir nuestra misión. Entonces, hermano, aprovecha bien el tiempo. Y la tercera es, busca conocer y entender lo que Dios quiere que hagas. Es bien importante. Busca conocer y entender lo que Dios quiere que hagas. Una de las razones por las cuales no aprovechamos bien el tiempo es porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y como no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y como no aprovechamos bien el tiempo, estamos viviendo de manera descuidada. Así que lo primero es, hermano, procura conocer y entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y Pablo nos habla del resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Por lo menos habla también de 3 cosas. Primero, un gozo musical. Porque dice, canten himnos y salmos entre ustedes. ¿Sí?
¿A cuánto les gusta cantar? Canten salmos e himnos entre ustedes. Y esto está hablando aquí de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, un gozo musical. Segundo, una gratitud permanente. Dice, den gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por todo. Hermanos, cuando no somos agradecidos, estamos siendo orgullosos. Porque damos por sentado tantas cosas, hermanos, que tenemos, que pensamos que al siguiente día las vamos a tener también, pero no sabemos. Y por eso es importante estar agradecidos por todos. Cuando yo veo la historia de Job, yo veo en Job una persona que era una persona agradecida. Siempre él tenía la costumbre de alabar a Dios por sus hijos. Y cuando Dios le quitó todo lo que tenía, hay una frase que Job dice, que Job perdió a sus hijos, Job perdió todo su dinero, Job perdió todo su ganado, Job perdió todo lo que él tenía, Job lo perdió, incluso perdió su salud. Y cuando Job estaba en medio de toda esa circunstancia, hay unas palabras de Job que a mí atraviesan mi corazón, porque Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando Job dice eso, Job está diciendo, el mismo Dios que me dio por amor, fue el mismo Dios que me lo quitó por amor. Y porque Job está declarando ahí que las circunstancias no están alterando la manera en la que él ve a Dios, sino que lo que él conocía ya de Dios lo ayudaba a entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y yo creo, hermanos, que porque Job era una persona agradecida, Job pudo tener una perspectiva totalmente diferente en el momento en que él perdió todo. Y yo creo que, hermanos, yo creo que ser agradecidos, tener un gozo permanente, constante, nos ayuda a que en el momento de la pérdida podamos estar agradecidos todavía con Dios, sabiendo que el mismo Dios que nos dio fue el mismo Dios que quitó eso que nos había prestado. Entonces, el resultado de ser lleno del Espíritu Santo también es una gratitud permanente. Y el tercer resultado es una humildad en amor. Porque dice Pablo, sométanse los unos a los otros. Es humildad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos humildes. No buscamos tener poder sobre otras personas, no buscamos aplastar a otras personas para sentirnos más valiosos. Somos humildes con las otras personas. Estamos dispuestos a servir. Entonces, son estas cosas, hermanos. ¿De dónde viene nuestro poder? Del Espíritu Santo. ¿Cómo accedemos a ese poder? Dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, siendo llenos del Espíritu Santo. Y Jesús continúa respondiendo a sus discípulos, y lo siguiente que les dice ahí mismo en el versículo 8, les dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les decía al principio que dos cosas por lo menos que un superhéroe tiene un poder y tiene una misión. Y lo que está aquí Jesús hablando es la misión que cada uno de nosotros debemos tener. Yo les preguntaba, hermanos, al principio, ¿cuál es su misión? Y yo estoy hablando, hermano, ¿cuál es la misión de tu vida? Si tú tuvieras, hermano, que definir la misión para tu vida, no estoy hablando, a veces como creyentes hacemos una división. Pensamos en nuestra vida en la iglesia y pensamos en nuestra vida fuera de la iglesia. Pensamos en lo que hacemos aquí en el edificio y pensamos en lo que hacemos allá afuera, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero esa división no debería existir. Así que cuando yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la misión de nuestra vida? Tenemos que pensar, si tuviéramos que definir en una oración cuál es nuestro propósito en la vida, ¿cómo usted lo definiría? ¿Cómo definiría usted su propósito en la vida? Porque la manera en la que usted define su misión como ser humano, como hijo de Dios, como discípulo, va a definir qué es lo más importante para usted. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos cuál es su misión. Y yo creo que nosotros
deberíamos adoptar esto que Jesús está diciendo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús habla de ser testigos, hermanos, ser testigos no es tanto un mandato que Jesús está dando, es más bien, Él está diciendo un hecho que sucedería cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos. Ahora, ¿por qué es importante comprender que no es un mandato, sino un hecho que Jesús está describiendo? Porque los primeros discípulos no eran testigos por una respuesta a un mandato, sino eran testigos de manera natural. Fue algo que ellos comenzaron a hacer. Ser testigo es algo que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo deberíamos estar haciendo. En la cultura hebrea, de acuerdo a la ley que Dios le dio a Moisés, si tú presenciabas un crimen, en ese momento, ¿en qué te convertías? En un testigo de ese crimen. Y como un testigo de ese crimen, tú tenías que dar testimonio de lo que tú viste y de lo que tú oíste. Tú tenías la responsabilidad de decirlo, ya sea que te llamaran a declarar o no, tú tenías la responsabilidad como testigo, tenías que decir lo que había sucedido. Esa era tu responsabilidad. Y de acuerdo a la ley de Moisés, se consideraba un pecado que tú hayas sido testigo de algo y que no lo digas, se consideraba un pecado en tu vida. Así que cuando Jesús está hablando acerca de ser testigos, ellos comprenden que ser testigos es una responsabilidad. Probablemente una de las frases más reconocidas dentro de los superhéroes de las películas es la frase que el tío Ben le dice a Peter Parker, al hombre araña, que le dice, con un gran poder viene una gran... Okay. Si se preguntaban quiénes eran aficionados a los cómics, ahí, ya los identificaron, ¿no? A los que respondieron. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Jesús, hermanos, nos ha dado un poder y también nos ha dado una gran responsabilidad a nosotros. Y esa responsabilidad es ser testigos en el mundo. Cuando uno era testigo de un crimen, como les decía, en la cultura hebrea, no solamente tenías que declarar, sino que los testigos eran los primeros en ejecutar el castigo para la persona que se consideraba culpable. O sea que si tú como testigo sorprendías a alguien en adulterio, tenías la responsabilidad de decirlo. Y si se encontraba la persona culpable, los testigos eran los primeros en arrojar las piedras para matar a esas personas. Esto me resulta bien interesante porque cuando Pedro da su primera predicación, es bien interesante porque la predicación de Pedro suena como si él estuviera dando un testimonio. En ese momento Pedro está siendo un testigo y termina su predicación Pedro diciendo, a este Jesús ustedes lo crucificaron. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en ese momento Pedro da como su declaración como testigo, ustedes judíos crucificaron a Jesús, son responsables. Y Pedro, en vez de como testigo lanzar la primera piedra, ¿qué es lo que Pedro les da al pueblo? Gracia y una oportunidad de perdón y salvación a través de creer en Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio comenzaría a propagarse desde Jerusalén, pero después se extendería a otras regiones. Jesús les había dicho a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y Hechos, los capítulos del 1 al 7 de Hechos describen el evangelio en Jerusalén, los capítulos del 8 al 12 describen el evangelio en Judea y Samaria, y los capítulos del 13 al 28 describen el evangelio extendiéndose hasta los fines de la tierra. ¿Qué significa para nosotros estos lugares que Jesús menciona? ¿Qué significa para nosotros como cristianos paseños del 2017 este crecimiento que Jesús menciona en estas instrucciones que les da a sus discípulos? Ser testigo en Jerusalén podría significar para nosotros comenzar a hablar acerca del mensaje de Jesús ahí donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela. Para nosotros eso podría representar ser testigos en Jerusalén,
en nuestro círculo más cercano, tenemos que ser testigos. Después Jesús habla de Judea, y Jerusalén era una pequeña ciudad, pero Judea era toda esa región. Entonces, para nosotros Judea podría representar ir más allá de nuestros círculos más cercanos, ir más allá de nuestro hogar, ir más allá de nuestra iglesia, ir más allá de nuestro trabajo, de la escuela, ir a otros lugares que por lo general a los cuales no vamos. Y tal vez en tu iglesia, como iglesia Capilla Calvario, nosotros queremos ayudarles a ustedes como creyentes a ser testigos en Judea. Y para eso probablemente más adelante vamos a organizar actividades que nos permitan ir y alcanzar personas que están más allá de nuestro círculo más cercano. Jesús dijo que seremos testigos en Samaria. Y los samaritanos tenían una historia interesante. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Siria, pues el rey de Asiria en ese momento envió a personas de otras ciudades a ir a vivir en la región de Samaria, que era una región donde vivían los israelitas. Y cuando el rey de Asiria manda a otros pueblos paganos a formar parte de esa región, pues los israelitas que vivían en esa región se comenzaron a mezclar con otros pueblos. Comenzaron a tener matrimonios mezclados, y no solamente eso, sino que eso provocó que esos pueblos introdujeran ídolos, otros dioses, y después lo que pasaba con Samaria es que había una religión mezclada, una especie de judaísmo mezclado con otras religiones paganas. Y por eso nos damos cuenta cuando Jesús platica con la mujer samaritana, como la mujer le dice a Jesús, pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y era por esto, porque los judíos consideraban a los samaritanos como de alguna manera despreciables, ¿sí? No procuraban no tener contacto con ellos. Ser testigos en Samaria para nosotros significa ir más allá de nuestras barreras ideológicas, ir más allá de nuestros prejuicios, ir a aquellas personas con las cuales por lo general no iríamos, aquellas personas tal vez en las que no pensamos mucho, a las que no consideramos mucho, porque hay tal vez un gran abismo de diferencia entre nosotros y ellos. Significa ir más allá de nuestros prejuicios. Y Jesús termina diciendo, ir hasta lo último de la tierra. Para nosotros significa ir a otras culturas, ir a otras naciones. Puede significar llevar el evangelio a otras etnias en las cuales existe otra cultura totalmente diferente, otro idioma. En una ocasión un misionero estaba dándonos una conferencia y nos decía que en una región ellos comenzaron a hablar del evangelio y las personas de esa etnia creyeron el evangelio y muchos de ellos fueron salvos. Entonces uno de los líderes de aquella tribu comienza a platicar con el misionero y comienza a preguntarle acerca de sus ancestros. Le dice, o sea que si mi padre no creyó en Jesús, ¿quiere decir que mi padre no está en el cielo? Y el misionero le dice, si él no puso su fe en Jesús, entonces él no está en el cielo. Y le pregunta, ¿y mi abuelo? Si mi abuelo no creyó en Jesús, entonces mi abuelo no está en el cielo. Y le dice, probablemente tampoco tu abuelo está en el cielo. Comienza a preguntarle así de sus ancestros. Y al final de su pregunta, el hombre de esta tribu le dice, y entonces, ¿por qué tardaron tanto en venir? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir a anunciarnos, a darnos ese mensaje? Y cuando el misionero nos platicaba eso, obviamente todos nuestros corazones estaban partidos, porque para muchas personas esto es una realidad. Y tal vez muchas personas podrían preguntarnos eso, si ustedes sabían este mensaje durante tanto tiempo, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto antes de anunciarnos este mensaje? Lo único, hermanos, y lo más importante para ser testigos de Jesús es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Así que la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Voy a leerles los últimos versículos, de los versículos del 9 al 11, de Hechos capítulo 1. Hechos 1 del 9 al 11 dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Nos dicen estos versículos que mientras ellos estaban mirando a Jesús, mientras estaban platicando cara a cara con Jesús, Jesús fue levantado al cielo. Y en Marcos capítulo 16, versículo 19 también nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Pero nos da otro dato, nos dice: y se sentó a la diestra de Dios. Y en ese momento Jesús les da a sus discípulos la oportunidad de verlo ascender al cielo, porque iba a ser importante, hermanos, que ellos no solamente fueran testigos de su resurrección, sino que también fueran testigos de cuando Él fue recibido en el cielo, cuando Él se sentó a la diestra de Dios. Fue una confirmación para su fe. La fe de los apóstoles no era una fe ciega, sino una fe con un fundamento firme. Ellos habían visto, ellos habían oído, ellos habían estado ahí. Así que nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe que tiene fundamento, que tiene una veracidad histórica. Y otra de las razones por las cuales Jesús les permitió estar en ese momento y por la cual les permitió que lo vieran subir al cielo es para que ellos pudieran tener gozo en sus corazones. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 24. Si gustan apuntarlo para los que apuntan. Lucas 24, del 51 al 53, dice así: y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Su gozo fue multiplicado cuando ellos pudieron tener la oportunidad de ver a Jesús ascender al cielo, y cuando regresaron a Jerusalén, ellos regresaron con mucho gozo. Avancemos al versículo 10 de Hechos capítulo 1, que dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los ojos de los discípulos estaban puestos en el cielo, estaban enfocados en el cielo. Literalmente, la Biblia nos da a entender que ellos, desde que Jesús subió, ellos se habían quedado así, viendo al cielo, probablemente viendo hasta cuándo, si él iba a regresar en ese momento. No sabemos, pero ellos se quedaron enfocados con sus ojos en el cielo. Probablemente todavía no comprendían lo necesario que era que Jesús se fuera para que Él pudiera enviar al Espíritu Santo. Probablemente ellos querían extender lo más que podían en ese momento. Si recuerdan, cuando Jesús los lleva al monte y cuando Jesús se transfigura y cuando Jesús les muestra su gloria, ¿recuerdan ese momento? Cuando Jesús les muestra a ellos su gloria y que ellos pueden ver eso tan impresionante, como Pedro después dice: Señor, ¿qué tal si hacemos 3 enramadas y qué tal si nos quedamos aquí? Y Jesús les recuerda en ese momento qué importante era estar ahí ciertamente, pero también seguir adelante porque tenían algo que hacer. Yo creo, hermanos, que los discípulos aún estaban esperando ver algún cambio visible, algún cambio instantáneo que en ese momento les permitiera tener la seguridad de que algo iba a pasar, de que algo iba a ser diferente. Pero Jesús no lo hace en ese momento. Antes ellos tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Y ellos iban a estar esperando, iban a estar orando. Y estos dos varones con vestiduras blancas que se aparecieron en medio de ellos son ángeles, porque en Mateo capítulo 28, versículo 3, vemos cuando un ángel desciende del cielo y cuando un ángel remueve la piedra que estaba enfrente de la tumba de Jesús, y describe la Biblia a este ángel como un varón con vestiduras blancas y con un rostro resplandeciente. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero estos dos ángeles llamaron la atención de los discípulos. Y los ángeles les dicen a los discípulos que así como Jesús ascendió al cielo, en las mismas condiciones Él volvería a descender. Y en Mateo y en Marcos y en Lucas encontramos lo mismo. En Mateo es Mateo 24:30, en Marcos es Marcos 13:26
Y en Lucas 21-27 nos dice lo mismo, que había dicho Jesús que Él regresaría en una nube con poder y con gran gloria. Esos ángeles les dijeron a los apóstoles, así como han visto irse a Jesús a sí mismo, Él regresará. Es decir, Él regresará de manera física, Él regresará de manera visible y Él regresará al Monte de los Olivos, porque ahí es donde los discípulos estaban en ese momento. ¿Por qué estaban esos ángeles ahí? ¿Por qué los discípulos se quedaron mirando al cielo? Y probablemente no sabemos exactamente por qué fue que los discípulos tenían tan intensamente puesta su mirada en el cielo, pero estos ángeles les ayudan a ellos a recordar que ellos pusieran su enfoque en el lugar correcto. Ellos debían regresar a Jerusalén y esperar la promesa. En Juan 16:7 Jesús les dice a sus discípulos, pero yo les digo de la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y como les hacía la pregunta al principio, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Y recordemos las instrucciones de Pablo. Sé cuidadoso con tu manera de vivir, aprovecha bien el tiempo y busca conocer y entender lo que Dios quiere que hagas. Déjenme terminar, hermanos, con una ilustración. Había un hombre llamado Charles Francis Adams. Este hombre era un político, era un diplomático del siglo XIX y él acostumbraba a llevar un diario. Y en ese diario un día él escribió, hoy fui a pescar con mi hijo, un día desperdiciado. Lo curioso es que su hijo, que se llamaba Brooke, él también tenía un diario. Y en el mismo día él escribió, fui a pescar con mi padre, el día más maravilloso de mi vida. Es interesante porque el padre pensó que pasar un día con su hijo era un día desperdiciado. Y todo lo contrario, su hijo, cuando su hijo escribe en el diario, le escribe, hoy fui a pescar con mi padre, fue el día más maravilloso de mi vida. Y el autor de esta historia escribe lo siguiente, la única manera de ver la diferencia entre invertir tu tiempo y malgastar tu tiempo es conocer cuál es tu propósito más importante en la vida y juzgar acorde a eso. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cuál es su misión? Si pudiéramos definir cuál es la misión de nuestra vida, ¿cómo la escribiríamos en una frase? ¿Cuál es la misión de nuestra vida? Porque en base, hermanos, a cuál sea nuestra misión. La misión de este hombre, como decía, era un político diplomático. Tal vez lo más importante para él era la política. Y pasar un día con su hijo para él era un desperdicio porque no lo ayudaba a cumplir su propósito, que era probablemente ascender más en la política, tener más poder. Por eso, hermanos, es importante definir cuál es nuestra misión en la vida. Porque en base a nuestra misión es como vamos a determinar cómo aprovechamos el tiempo, cuáles son las decisiones que tomamos. Si el propósito de nuestra vida no es ser testigos de Jesús, si el propósito de nuestra vida no es extender el reino de Dios, entonces todo lo que tenga que ver con extender el reino de Dios para nosotros va a parecer una pérdida de tiempo en vez de una inversión. Porque si a lo mejor el trabajo es lo más importante, tal vez el tiempo que dedicas al trabajo tal vez no lo vas a considerar como una pérdida, lo vas a considerar como una inversión. Por eso es importante, hermanos, poder definir, soy un discípulo de Jesús. En verdad deseo ser testigo de Jesús en el mundo. Hay un deseo en mi corazón por lo que las personas lo conozcan a Él, porque puedan creer, porque puedan ser salvas. Porque si ese anhelo no está en nuestro corazón o si esa misión no es para nada la misión de nuestra vida, todo lo que sea referente a eso, vamos a considerarlo como una pérdida de tiempo. Así que, hermanos, fuimos equipados con poder, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tiene que ver mucho tal vez con las circunstancias alrededor, tiene que ver con nuestra relación íntima con Jesús. ¿Con qué tanto dejamos que el Espíritu controle nuestras vidas, nuestras decisiones? ¿Con qué tanto nosotros nos mantenemos alejados del pecado? ¿Qué tanto tiempo pasamos en la palabra de Dios para embriagarnos del Espíritu Santo? Así que, ¿cuál es nuestra misión? Y si
entendemos nuestra misión y entendemos cuál es la fuente de nuestro poder en Jesús, entonces podemos tomar las decisiones correctas y podemos vivir la vida de manera correcta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar cosas que probablemente ya sabíamos, pero que muchas veces olvidamos. Gracias por recordarnos, Señor, que somos testigos tuyos en el mundo. Qué importante es, Señor, que no solamente seamos testigos donde ya estamos, sino que podamos ir más allá. Tal vez para muchos de nosotros significa ir más allá de nuestra ciudad. Tal vez para algunos significa ir más allá de los prejuicios o incluso ir más allá de las culturas. Te pedimos, Señor, que nos permitas recordar qué importante es ser llenos de tu Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nos ayudan, hay muchas cosas que gracias que nos has puesto, que son recursos muy prácticos, muy útiles, pero te pedimos que ninguna de esas cosas, Dios, sustituya el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos recordar, Señor, que lo que nos equipa completamente es tu Espíritu Santo para ir y ser testigos en el mundo. Y te damos gracias por esto. Y tal vez tú estás aquí esta noche por primera vez, por segunda vez, y Jesús nos capacita a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesús, cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Y para quienes hemos creído en Jesús y para quienes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, estas son buenas noticias. Pero si el Espíritu Santo aún no está en tu vida, si aún no has depositado tu fe en Jesús, si aún no has creído en Jesús como Señor y Salvador, hoy es la oportunidad para hacerlo. Hoy es la oportunidad para arrepentirte de tus pecados, para pedirle perdón a Dios y para decirle a Dios, Señor, quiero comenzar una relación de amor contigo. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte y quiero entregarte el control de mi vida. Ya no quiero vivir de manera desperdiciada, ya no quiero dejar que el tiempo se me vaya entre las manos, quiero que tú tomes el control de mi vida en este momento. Y si tú deseas hacer esto en este momento, te pido que levantes la mano solamente para saber que estás tomando esta decisión y para orar por ti y para poder acercarnos a ti y ayudarte a comenzar este camino. Así que si tú quieres tomar esta decisión, levanta tu mano solamente para orar por ti. Señor, gracias por la oportunidad y bendícenos a cada uno de nosotros. Que podamos buscarte cada día de manera más intensa y que en verdad, Señor, a los que hemos creído en ti, que tu Espíritu Santo nos pueda llenar. Que cada día nosotros podamos disminuir para que tú crezcas, Padre. Y que podamos recordar como iglesia que el poder que nos equipa para ser testigos en el mundo y el poder que nos equipa para extender tu reino es tu Espíritu Santo en nosotros. Y que pueda convertirse en lo más importante, Señor, en nuestra